al libro de Génesis, capítulo 3 del libro de Génesis, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Ok, leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia de la siguiente manera: pero la serpiente era como más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni para que qué. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no, sino que qué. ¿Y vio qué? La mujer, que el árbol era ¿para qué? ¿Y que era? Para alcanzar, y tomó de su fruto, ¿y qué hizo? Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 7. Entonces le fueron abiertos. Entonces conocieron que estaban como. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve porque estaba y Dios le dijo: ¿quién te ha enseñado que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te dije, de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios añada bendición a su palabra. Puedes tomar asiento en esta mañana. Levántala, porque si no está tapando. Ok, en esta mañana, como ya le dije, quiero hablar bajo el tema el poder del pecado. Diga conmigo: el poder del pecado. Usted tiene que entender que el pecado tiene poder. ¿Cuánto lo sabe? Y tiene tanto poder, aún más que el propio Satanás, que Satanás personificó más adelante el pecado. Yo creo que usted puede entender esto. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, y creó los ángeles y querubines, y creó toda la corte celestial, dice que todo estaba bien, hasta que se halló que entró pecado. ¿Cómo entró? No nos lo dice la Biblia. ¿Qué pasó? No sé. ¿Cómo fue eso? No me pregunte, porque no tengo respuesta para eso.
Lo cierto es lo que la Biblia nos dice, que el pecado entró allá y tocó a uno de los principales ángeles que estaban en el cielo, alguien con cierta posición en aquel lugar, y lo contaminó tanto que hoy lo conocemos como Satanás. Es decir, el pecado contaminó a lo que hoy nosotros conocemos como Satanás, y él personifica hoy lo que nosotros llamamos como pecado. Es decir, si usted quiere conocerle la cara al pecado, vamos a ver a Satanás, pero usted tiene que entender que Satanás también fue contaminado por eso. ¿Cómo fue eso? No tengo ni idea. ¿Cómo entró? No sé. Será una de las preguntas teológicas que de pronto le haremos al Señor cuando estemos en su presencia. Pero lo cierto es que el pecado tiene un poder tan grande que movió a los ángeles a rebelarse contra Dios, a ir en contra de la voluntad de Dios. Es decir, que con el pecado no se juega. Dígale al que tiene a su lado, con el pecado no se juega. Cuando usted ve la Biblia y lee las Escrituras, usted va a encontrar a lo largo y ancho de ella hombres que fueron tocados por el pecado, hombres de Dios, personas que estaban buscando el rostro, pero de alguna manera se desviaron, porque el pecado los tocó a tal punto que empezaron a hacer todo lo contrario a lo que Dios quería. Encontramos a Sansón, hombre llamado para hacer prodigios grandes, para acabar con el pueblo de Israel. Pero el pecado de la concupiscencia en el corazón de Sansón lo llevó a pecar, y de esa manera caer. Encontramos a un hombre llamado David, que le decían la lámpara de Israel, que estaba en cierta posición espiritual. No era cualquiera. Hoy leemos los salmos por un hombre llamado David, que aportó más de la mitad de los salmos, en los cuales nosotros leemos, cantamos, predicamos. Pero fue llevado también por su concupiscencia. Dice la Biblia que cuando vio a una mujer ajena le llamó la atención, cayó. Entonces, con el pecado no se juega. El pecado tiene más fuerza que usted y que yo. Tiene más capacidad que usted y que yo. El diablo, que hoy está personificado, que ha encarnado el pecado, tiene más conocimiento que usted y que yo. Y puede llevarnos a cualquiera de los que estamos aquí a pecar. Algo. Entonces nos lleva a estar atentos. Usted y yo tenemos que estar atentos. El pecado solamente espera de nosotros que hagamos un ápice de descuido en nuestra vida espiritual para él penetrar por allí y dañar todo lo que nosotros hemos construido en un tiempo. Lo que usted y yo de pronto en 20, en 30 años de vida cristiana que podamos tener, oración, lectura de la palabra, es usted predicador, ministro de alabanza, lo que sea, evangelista, apóstol, querubín, serafín, lo que usted quiera hacer, intergaláctico, si se quiere llamar así, solamente necesita un ápice de descuido de nosotros para él penetrar y tirarnos al suelo. Ninguno de nosotros podemos estar fuertes si nos descuidamos, porque solamente la gracia de Jesucristo puede fortalecernos y hacernos permanecer firmes en el Dios del cielo. Nadie por su propia fuerza, ninguno de los que estamos aquí. Amén. Es que yo oro 3 horas diarias.
Pecado no tiene nada que ver con eso. Que yo leo la Biblia. Es que yo vengo todos los días a la iglesia. Un corazón contrito y humillado no desprecio yo jamás. Lo que necesitamos es un corazón que pueda entender y decir: Señor, hoy es otro día de batalla y hoy salgo, soy débil, pero salgo agarrado de tu mano para no caer en pecado. Mire, nosotros somos, y usted, ojalá usted lo pueda entender, nosotros somos como el adicto, si se quiere, al trago, al licor, al sexo, a lo que usted quiera, en regeneración. ¿Sabe cómo hacen los alcohólicos anónimos? Dicen un día a la vez. Y llevan 10 años en el trabajo de resocialización, y todos los días ellos dicen: hoy tengo que estar prevenido. Hoy tengo que mirar de no caer. Porque un solo día basta para ellos caer y volver al mismo lugar. Entonces nosotros tenemos que entender que el pecado tiene fuerza. Ahora, yo quiero que usted pueda entender algunas cosas importantes que usted tiene que entender en esta mañana. Lo primero es que el pecado te esclaviza. El pecado esclaviza. Diga conmigo: el pecado esclaviza. Cuando usted, yo o cualquiera fue libertado por Cristo del pecado, pero como Adán y Eva estaban en Edén, eran libres, podían ir, buscar, comer, todo les era dado, pero un día abrieron las puertas de su mente, de su corazón, cerraron sus oídos a lo que Dios había dicho para escuchar lo que Satanás estaba diciendo. Y cuando eso pasó, se convirtieron en esclavos del pecado. El pecado esclaviza. Y el pecado es mal amo. El pecado te coge y no te deja salir. Pregúntele a aquella persona que está en la droga. Pregúntele: voy a probar un solo día. Voy a probar para ver qué es eso. Voy a probar para ver qué es eso. ¿Qué se siente? Para ver si es verdad. A mí eso no me va a coger ahí, me va a agarrar. No, yo soy yo. Y viene y prueba. Y usted pregúntele al adicto que ha entrado y ha salido, ha entrado y ha salido, ha entrado y ha salido. ¿Sabe por qué? Porque sigue esclavo. Al alcohólico: hoy no voy a beber, y cuando sale a la calle, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y vuelve y bebe. Porque el pecado te esclaviza. Ya no haces lo que tú quieres, sino lo que el pecado quiere. El apóstol Pablo nos dice: ya no hacemos lo que queremos, sino lo que el pecado quiere. Vamos y venimos hacia donde el pecado quiere. Es mentira que tú eres libre cuando estás amarrado al pecado. Solamente podemos ser libres cuando estamos agarrados del Cristo de la gloria. Solamente allí encontramos verdadera libertad. Amén. Pero mientras tanto, el pecado lo vuelve esclavo. ¿Cuántos cristianos, aunque han aceptado a Cristo, siguen esclavos de un pecado? Del adulterio, jóvenes de la fornicación,
droga, del homosexualismo. ¿Saben la cantidad de homosexuales que hay en la iglesia cristiana hoy? Eso parece un... Y están allí callados. Y no dicen, ayúdenme. Porque el pecado te sella la boca para que no pidas ayuda. El pecado te calla la boca para que no digas estoy en esto. Porque el pecado te dice algo. Si los hermanos saben, si el pastor llega a saber, ¿qué van a pensar de ti? ¿Qué van a pensar de ti? Tú cantas en la iglesia, tú tocas el instrumento tal, tú predicas de vez en cuando. Y entonces si alguien lo llega a saber, lo primero que van a hacer es que no vas a tocar, no vas a cantar, no vas a predicar, no vas a poder ministrar, pero prefiero no hacer nada de eso, pero prefiero estar en paz con el Dios del cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Porque el pecado te esclaviza y te dice, cuidado, hablas. ¿Cuántos gallos tapados hay en la iglesia? ¿Cuántos gallos tapados hay en la iglesia? Adulterando, fornicando, viendo películas pornográficas, tomándose su traguito de vez en cuando por debajo. Y el pecado le dice, yo soy tu amo, te quedas callado. Porque el pecado esclaviza. La gente piensa que tiene dominado el pecado, pero nadie puede dominar el pecado por sí solo. De la única manera es ir a la cruz de Cristo. Cuando todos los días que me levanto, lo primero que tengo que hacer es ir a la cruz y decirle, Señor, ayúdame, comienza un nuevo día. No quiero volver a ser esclavo del pecado. Pensamos que vamos donde queremos, pero el pecado nos tiene agarrados. La pregunta es, ¿qué te está esclavizando en este momento? Algunos son esclavos del pecado de la ira. ¿Sabías que la ira es un pecado? Con una rabia desbordante y usted mata y come del muerto. ¿Por qué? Porque hay un pecado. La lujuria es un pecado. No le puede ver el tobillo a una mujer porque ya empieza los pensamientos. Entonces, mucha gente en la iglesia está presa, esclava del pecado. Está atada al pecado, está condicionada a lo que el pecado está diciendo. Y entonces vamos por la vida diciendo, ya yo soy libre, yo soy libre, y yo soy libre. Y vamos, digo, ahora dice que eres libre. Y empezamos, soy libre, pero ¿libre de qué? Si realmente no has muerto, si realmente no has ido a la cruz. Somos libres el día que aquel pecado que estaba atando mi vida ya no gobierna mi vida. Entonces la pregunta en esta mañana es, ¿qué pecado estás practicando que te tiene esclavizado? Y aunque has deseado no volverlo a hacer, no volverlo a repetir, no volverlo a estar con él, lo sigues practicando. ¿Cuál es el pecado que te tiene en esta condición? Necesitas ayuda, necesitas hablar. La Biblia dice, la verdad
Cristo, decirle, Señor, esta es mi condición, tengo que ir, la Biblia nos enseña que hablemos los unos con los otros, ¿verdad? Tengo que ir donde mi pastor, tengo que ir donde el hermano maduro y decirle, ayúdame, ora por mí, contrólame, porque estoy practicando este pecado y aunque lo he querido dejar, ha sido más fuerte que yo. Amén. Cuando tú reconozcas eso, cuando yo reconozca eso, entonces el pecado que está atando tu vida será el día que se muera de tu vida. Será el día que te dejas libre. Cuando nosotros aprendemos a entender que la verdad nos hace libres. Dile al que tiene a tu lado, si no quieres ser esclavo del pecado. Vamos, díselo, si no quieres ser esclavo del pecado, di la verdad. Más vale pálido un día, amarillo un día que pálido toda la vida. Porque a veces no queremos hablar porque nos da pena. No queremos expresar porque ¿qué van a decir? Pero es mejor hablar y que digan lo que quieran decir. Pero yo quiero ser libre del pecado. Yo quiero que me ayude. Hay pecado que no solamente basta con yo ir a orar. Yo necesito a alguien que me ayude, a alguien que me apoye, a alguien que me controle, a alguien que esté pendiente de mí, a alguien que yo le pueda decir, llámeme la atención si quiere, pégueme, regáñeme, coquetéeme, pero dígame algo que no me deje caer. Porque si usted va a hablar, usted va a tener que también escuchar. Y usted, si quiere ser libre, va a tener que aprender y entender que le van a llamar la atención y que cuando lo vea caminar por ahí hacia el pecado, le vamos a decir, ¡ey, me llegó! Y usted tiene que aceptar eso. ¡Vente para acá! ¡Vas a caer otra vez! Y tienes que aceptar que te cojamos por la oreja y te traigamos y te sentemos allí. Hasta que tengas la capacidad por ti mismo de no dejarte controlar ni esclavizar por el pecado. La segunda cosa que hace el pecado, dice, esto me impacta mucho. Lo segundo es que el pecado tiene el poder de cauterizar tu conciencia. Di conmigo, cauterización de conciencia. El poder que tiene el pecado para cauterizar la conciencia. La cauterización es cuando ya no sientes nada. O sea, has llegado a un punto tan grande del pecado, te has envuelto de una manera tan fea que ya no sientes nada cuando lo practicas. ¿Cuánto? Aquel creyente que está fino con Dios, que está viviendo en santidad y hace algo que puede ser normal para muchos, pero de pronto se le salió una palabrota, se siente todo el día mal, el mes se siente mal. ¿Por qué? Porque su espíritu está afinado y él siente que dijo algo que ofendió a Dios. Pero cuando estás tan esclavizado por el pecado, cuando estás tan envuelto por el pecado, tú puedes decir, hacer, y ya no sientes nada. Porque el pecado cauterizó tu conciencia. Ya te da lo mismo. O sea, vas, entras al pecado, fornicas, adulteras y bien, o sea, venga, Señor, otra vez, pero ven, para. Tú eres amor, no pasó nada. Porque tienes cauterizada ya la conciencia. Insensible. Ese es un punto trágico. Es un punto doloroso. Es un punto donde la iglesia o el hombre, la mujer de Dios ha llegado a tal profundidad en el pecado que ya su conciencia no le dice nada. ¿Sabe? Una de las cosas por el cual el hombre es hombre, hablando del género humano,
es porque nosotros tenemos implícito, hablando del ser humano, no solamente del evangélico, del ser humano, tenemos implícito en nuestra vida y por lo tanto entendemos que hay un Dios, tenemos la parte moral de Dios. Por eso es que usted sabe que matar a alguien es malo. Y entonces cuando usted no mata a nadie porque usted dice eso es malo. ¿Y quién le enseñó eso? No, nadie. O sea, la conciencia misma nos dice lo bueno y lo malo. El Espíritu de Dios que está en nosotros, que has colocado de esa parte moral de Dios, nos dice, esto es malo. Entonces usted no mata. Por eso, cuando usted escucha, cuando fue que veíamos en la televisión ayer, creo que veía con mi suegra, veíamos en la televisión un tipo amenazando, ¿no? El del tren de Aragua. Y decía algo a los que le estaban amenazando. Si no me pagan o no me dan mi plata, estaban instruccionando. A mí se me da alrededor, dice, ¿por qué me quiere detener mi plata? Mi plata, ahí se le sale un poco la... Y entonces decía, si no me da mi plata, voy, lo mato a usted, mato no sé qué, y lo pico a su abuela, no sé qué, no sé cuánto. O sea, cuando una persona ya está en ese punto, es porque tiene la conciencia cauterizada. Así pasa con el creyente. Cuando el creyente fornicó la primera vez, se sintió mal y se apartó. Ok. Sintió el dolor, porque el pecado cuando se practica debe sentir dolor, tristeza, amargura, rabia por uno acceder a él, pero uno se aparta. Pero cuando tú vuelves 2, 3, ya llevas 10 veces, ya no sientes nada. ¿No viste que cayó un rayo del cielo? Ya van 10 veces y ni un rayo cayó. Nadie lo supo, nadie lo sabe, nadie lo sabrá. ¿Es cierto? Pues ya no hay ni fa. Porque tiene la conciencia cauterizada. El apóstol Pablo dice que el príncipe de este mundo cauterizó la conciencia. Gente que tiene cauterizada la conciencia en la iglesia, ya le da lo mismo. Hay gente que tiene cauterizada la conciencia en dar. Es decir, si diezma está bien. O sea, está bien diezma, puede bien. Si no diezma, teniendo para hacerlo, porque ya esa área la tiene cauterizada. Y eso es pecado. Los pasteles. La iglesia. ¿Qué va para esos pasteles? Ya me los comí. Y dejamos pasar los pasteles. Pasó el año, 2 años, 3 años. Se perdieron esos pasteles. Pero me los comí. ¿Por qué? Porque tenemos la conciencia cauterizada en un área. Satanás cauteriza áreas de la conciencia humana para hacernos que nosotros no entendamos y no nos importe realmente lo que estoy haciendo o lo que hice. Y entonces cuando adultero, fornico, hago esto, hago aquello, me da igual. ¿Está entendiendo? Tócale la cabeza que tiene a tu lado y dile, ¿cómo tienes el cerebro? Estamos cauterizados. Pregúntale, dile, ¿en qué área estás cauterizado? Cuando el hombre pecó en Edén, Satanás le cauterizó la conciencia. Y
¿saben lo que hizo Satanás al cauterizarle la conciencia? No le dejó ver, escúcheme bien, la bondad de Dios para con el hombre. Dios le dice al hombre, de todos los árboles del huerto puedes comer. ¿Cuántos había? Y Satanás le hizo ver, escúcheme, y Satanás le hizo ver solamente el que no podía. Le cauterizó la conciencia y le hizo entender y le dijo, no puedes comer de ese. Y Dios le había dicho, mira la cantidad de árboles que tienes. Tienes aguacate, tienes mango, tienes yuca, tienes ñame, tienes arroz, tienes papa. Pero mira, aquel que está allá, ese no lo puedes comer, tranquilo. Pero tienes variedad. Y Satanás le cauterizó tanto la conciencia que le quitó de la vista la bondad de Dios, lo bueno que era Dios, y lo hizo ver a Dios como malo. Con que Dios te ha dicho que no puedes comer de ese árbol, del único árbol. Entonces le cauterizó la conciencia para que no pensara, para que no pudiera analizar, para que no pudiera poder entender lo bueno y lo malo. Y entonces fue y comió del que no tenía que comer. ¿Ya ves? Lo que hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque nos dejamos cauterizar la conciencia. ¿Cuántos jóvenes hay en la iglesia solteros? Bastante. ¿Cuántas niñas hay solteras en la iglesia? Bastante. Pero la niña y el niño ve que es el que está en el mundo. O sea, hay una gama para escoger en la iglesia. No tan bello como yo, pero ahí les dejé algo. Ahí les dejé algo, muchachos. Y cogen lo que está allá afuera. La muchacha se fija de un muchacho y si se fija de un muchacho serio, lo del pantalón. Del aretico, el peinado de trambótico, del pantalón que lo tiene acá para las medias. Y yo no sé esos pelados, ¿para qué se colocan esos pantalones así? Porque ni nada tiene. Regalado loco. Terrible. Entonces nosotros tenemos que entender que el pecado cauteriza la conciencia. Dile al que tiene a tu lado, el pecado cauteriza la conciencia. Ahora, la tercera cosa que tiene el pecado es que el pecado tiene el poder para destruirte a ti y a tu entorno. Te lo voy a decir otra vez. El pecado tiene el poder para destruirte a ti y a tu entorno. El gran problema del pecado es que el pecado no solamente te destruye a ti, porque si te destruyera a ti solo, uno dijera, él se lo buscó, hasta ahí. Pero el gran problema es que el pecado no solamente destruye al que lo practica, sino que destruye a lo que tiene a su alrededor. Cuando un joven cae en la droga, es el joven el único que se destruye. Hay una madre sufriendo, hay una madre llorando, una madre triste. Por allá lo vieron. ¿Cómo está el corazón de esa madre? Destruido. ¿Cómo está el corazón de ese padre? Hecho nada. Él está destruido en la droga allá bajo un puente. Y los padres que están en la casa sí están comiendo porque toca comer. Pero ese bocado de comida no lo comen con satisfacción porque saben que su hijo o su hija está en aquel lugar destruido. Entonces el pecado no solamente destruye al que lo practica, sino que destruye a todo, a él y al que está en su entorno. O si no, pregúntele a Acán, libro de Números.
Dice la Biblia que este hombre, Dios dice, no, cuando entren a este pueblo, no cojan nada, destrúyanlo nada más. Pero él se le dio por coger un lingote de oro, un manto babilónico y otros enseres. Pensó que nadie lo vio, se lo llevó para la casa, lo escondió. Y cuando vino la reprensión del Señor, Dios no lo mató cuando lo estaba cogiendo. Eso tampoco fue de un momento a otro, pero todo tiene su tiempo. Y cuando llegó el tiempo del Señor para reprender, para hacer cuenta, dice, hay pecado aquí. Cuando el pueblo salió otra vez a la guerra, que no nos dice cuánto demoró ese tiempo, porque un tiempo fue cuando le ganaron a este pueblo que cogieron la provisión, y el otro tiempo fue cuando perdieron. Es decir, hay un espacio de tiempo de una guerra con la otra. No nos dice la Biblia cuánto fue ese espacio. Entonces este hombre guardó y pensó que nada había sucedido. Y cuando esto acontece, dice las Escrituras, que Dios dijo, cuando perdieron la batalla, se pregunta a Josué, ¿qué pasó aquí? Porque es que escuchen bien, el pecado no destruye solamente a la persona, no destruye solamente al entorno, es que el pecado destruye una nación. La droga no ha destruido esta nación. ¿Y usted toma droga? ¿Usted fuma? ¿Usted no? Pero tenemos consecuencias de eso. Al punto que uno dice, cuando sale el hijo, cuando sale la madre, cuidado. ¿Por qué tenemos que estar con cuidado? Porque hay gente que vende esto, hace esto y puede matar por esto. Y nosotros que no tenemos nada pela en ese entierro, nos pueden matar. Nos destruyen a nosotros y nosotros por ser parte de esta nación. Entonces le dice Dios, aquí hay pecado. Sacan, descubren el pecado. Y la sentencia fue, mátelo. Mataron a él, pero mataron también a la familia. ¿Qué problema tenía la familia? ¿Por qué la familia tenía que verse inmiscuida? ¿Sabes por qué? Porque Acán practicó el pecado y trajo el pecado a su casa. Y la casa de Acán estuvo en destrucción cuando entró el pecado. La gente piensa que sí, yo me meto el pelado que se mete a droga o que se mete a robar, qué sé yo, dice, ese es el problema mío, esa es mi vida. No, mijito, no es tu vida, no es tu problema. Tú quieres una familia que va a verse inmiscuida en él. Por matarte a ti, puedes matar a un hermano tuyo. A tu papá, a tu mamá. Pasan por la casa y fumigan. Y el vecino, que tampoco tiene nada que ver con una bala perdida, ¡pic!, se lo llevó al vecino. Porque es que el pecado destruye, hermano. No solamente destruye al que lo practica, destruye a su ambiente y destruye a una nación. La gente piensa, ¿qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Cuando Adán y Eva pecaron, sus vidas fueron destruidas. Al punto que el pecado de Adán y Eva hoy todavía nos golpea a nosotros. Para que usted vea el peso del pecado. 6,000 años atrás. ¿Yo qué hice? Yo no estaba bien. Ni mi papá, ni mis abuelos, ni mi tatarabuelo, ni los altacorrales, nada. Pero el pecado de ellos, de nuestros primeros padres, nos golpea a nosotros. Por eso a usted se le cae los dientes, las muelas. Por eso se le coloca el pelo blanco. Por eso nos enfermamos. ¿Se da cuenta? Y yo que tengo que ver con eso, pero me tocó también. Para que se dé cuenta usted el poder que tiene el pecado. Ahora, una cuarta cosa, rapidito. Voy a terminar temprano porque la suegra me dijo, termina temprano que necesito salir temprano. Y yo soy obediente.
iba a salir pronto, hermana. No sé para dónde vaya, pero Yo vengo del sol caliente. el poder Poder de la suegra. número 4. Número 4. El pecado enferma. Diga conmigo, el pecado enferma. Díganlo otra vez, el pecado tiene el poder de enfermar. Usted tiene que entender que una de las cosas del poder que tiene el pecado es que el pecado enferma, tanto espiritualmente como físicamente. Hay gente que tiene odio en su corazón por algo que le hicieron en determinada ocasión en su vida y guarda ese resentimiento en su corazón, que está enfermo en el alma. Algunas de las enfermedades psicosomáticas que carga el alma y que a la vez es reproducida al cuerpo puede ser la artritis, la artrosis. Hay personas que sufren de artritis, de artrosis, que no es simplemente porque se bañaban sofocados. No tenían esos hábitos, pero sí tuvo el problema de que guardó un resentimiento, un rencor, y cuando vienen o van al médico, al psicólogo, vienen al pastor y uno habla con ellos, usted encuentra que esa persona tiene un resentimiento. Entonces, la enfermedad es una enfermedad psicosomática, una enfermedad del alma. ¿Por qué? Porque está guardando odio, resentimiento, rabia contra alguien. El pecado tiene la capacidad de enfermar. Jesús un día se encuentra a un hombre ciego, y los discípulos, entendiendo este principio de que el pecado enferma, le hacen una pregunta y le dicen: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Eso le digo, este no pecó ni sus padres, solamente para mostrar la gloria de Dios. Pero los discípulos entendían y sabían que el pecado tenía la capacidad de enfermar, y por eso le hacen la pregunta: ¿quién pecó, este? Su enfermedad es por el pecado. Es que el pecado trae enfermedades. Y a veces nosotros no lo entendemos. La mayoría de los homosexuales, SIDA. enfermedades de transmisión. Y nosotros no entendemos que el pecado puede enfermar la casa. Odiamos, entonces empezamos ahí, la gente a enfermarse. El uno siempre, cuando no le duele el ojo, le duele la pierna. Cuando no le duele la pierna, le duele la uña. Cuando no le duele la uña, le duele la cara. Cuando no le duele la cara, le duele la rodilla. Y solo es una clínica. La razón: hay algo dentro de nosotros. Por eso usted asegúrese primero de saber si su enfermedad no viene por algo que usted esté practicando y no se ha dado cuenta que es pecado. Y entonces esa enfermedad no se va a ir. Le pueden poner la inyección, le pueden colocar lo que usted quiera, la medicina X o Y, pero no se va a sanar. Porque la enfermedad no es física. La enfermedad no viene del cuerpo en sí, viene del alma. Acuérdese de algo: usted y yo somos seres tripartitos. Aún la misma ciencia lo entiende así: que tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. El espíritu es la parte más sublime del hombre. Y el alma y el cuerpo, el alma es el puente entre el espíritu y el cuerpo. Entonces, cuando el alma
ese puente entre el espíritu y el cuerpo, estoy hablando del espíritu del hombre y el cuerpo del hombre, cuando esa alma se deja tocar por el pecado, llámese odio, resentimiento, amargura, etcétera, entonces lo que él tiene se lo transmite al cuerpo. Y entonces usted anda renga. No sé qué me pasó. Me he levantado. No hizo nada, no hizo una fuerza, no hizo nada. Y ya ha ido a 3 médicos y el médico no le da. Analícese. ¿Qué hizo? ¿Qué pudo haber dicho? Porque usted a veces lanzamos palabras de maldición que se nos devuelve a nosotros. Entonces pregúntese, ¿por qué vino esa enfermedad? De pronto fue porque le cayó una piedra en el zapato y bueno, por eso camina así. Y pueda que no sea. Pero usted tiene que entender que la enfermedad o el pecado enferma. Dígale que tiene a tu lado el pecado enferma. Por eso usted ve esta nación enferma. Enferma de tal manera que esta nación es incrédula. La gente no cree. Usted le está predicando a la gente y la gente no cree. La gente no escucha. Porque eso es pecado. El pecado enferma la fe, enferma el alma, el espíritu. Número 5, rápidamente. Vamos terminando, que ya me están haciendo ojos. Número 5. Alguien que se coloque ahí que no me esté mirando, porque me da, yo me tengo miedo. Ya tengo miedo. Número 5. El pecado te vuelve adicto. Di conmigo, el pecado te vuelve adicto. El pecado tiene algo, que el pecado es sabroso. El pecado es delicioso. Sobre todo en el momento que lo estás practicando. Por eso es que lo practicamos. Por eso es que la gente lo comete constantemente. Porque es que no es como cuando usted le va a dar un remedio a un niño, que el remedio es amargo. ¿Qué hace el niño? Y le pone el llanto. No. Cuando abre la boca. Sabroso. Y entonces, el pecado cuando te seduce, por más que tú quieras en tu fuerza salirte de él, no puedes. Y tú dices, ya no va, yo no voy más. Al día siguiente te estás en primera fila. ¿Por qué? Porque lo que está en ti, el pecado te jala. Pero de pronto lo que ha dicho, ¿cuántas veces ha dicho, no voy más? ¡No! Y al día siguiente está en la caleta. Dame 2, dame 3, 4, 5 bolsitas, lo que sea, lo que esté con suya. Porque el pecado vuelve adicto. Veía a unos señores que les gusta el trago, alcohólicos. Y estaban ahí sentados y otro le decía, vas a seguir tomando. No, este es el último y me voy. Y entonces se cogía y empezaba a tomar media cosa esa, media botella de aguardiente y le decía al otro, ay, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que me tiene aquí. O sea, le echaba la culpa al otro compañero que también estaba tomando, que era el culpable. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Es la adicción que hay. No tiene la fuerza de levantarse y decir, no voy más, porque no puede. Porque es que dentro de sí, su cuerpo le pide más. Por eso es que lo llevan y lo desintoxican.
para limpiarle, para que el cuerpo no le pida. Pero el problema es que se olvidan los médicos que hay algo todavía superior. Es el alma enferma. Y entonces sí lo desintoxica 3 meses, 4 meses. Pero mientras que no sanen el alma, la mayoría de estos muchachos alguna herida tienen en el corazón, algún resentimiento, alguna rabia que lo llevó por primera vez a probar esto. Y entonces mientras que no vomiten eso y no se haga una limpieza, una mientras que no le hagan eso, no puede ser libre, no puede ser sanado. Él va a volver a repetirlo, limpiarlo, le hicieron eso. Pero él va a volver cuando él pase por allí en 1 año, en 6 meses, nuevamente. Porque qué bueno que le limpien el cuerpo, es bueno, es necesario. Es necesario. Pero si no le limpian el alma, no se hace nada. Por eso la fe y la medicina no están divorciadas. La fe y la medicina no están divorciadas. Necesitamos el médico que haga ese trabajo, el psicólogo que haga ese trabajo, y necesitamos a Dios que haga su trabajo. Porque no está divorciado. Entonces nosotros tenemos que entender la importancia de que con el pecado no se puede. Y número 6 y último, ya. Número 6 y último. Yo soy un muchacho obediente. Después le dice cosas a mi esposa y mi esposa entonces me castiga. Número 6 y último. El pecado tiene poder de engañarnos. Una de las cosas que tiene el pecado es poder de engañarnos. ¿Qué fue lo que Dios le dice, el Satanás le dice a Eva? Con que Dios te ha dicho. Una vez le dijo, mire usted la manera astuta, cómo le habló. No le colocó un interrogante para que la mujer se empezara a analizar. Y le dijo, con que Dios te ha dicho. Tú eres bobo. ¿Tú crees que con un cachito de marihuana te vas a quedar pegado? Y tú eres bobo. Ay, yo, mira, yo la como y a veces demora hasta 4 o 5 meses sin hacerlo yo. No pasa nada. Y entonces el muchacho ignorante, ingenuo, no es que lo haya hecho, es que lo he visto. Acá con la muchacha. Ay, tú eres bobo. Mira, esa peladita te está diciendo que se quiere acostar contigo. Ay, tú eres bobo. Y mire, está buena. Todos los pelados quieren con ella. Imagínate, le dice la cantimplora. ¿Por qué? Satanás sabe, si algo tiene Satanás, es que la Biblia dice que es astuto. Padre de mentira. Y él sabe cómo engañarnos. Él no te va a mostrar lo que a ti no te gusta. Satanás sabe lo que a mí me gusta. Satanás sabe. ¿Usted cree que él es diablo por diablo, no? Él es diablo porque es diablo. Pero él sabe lo que a ti te gusta. Él sabe, mire, si usted quiere un psiquiatra que le pueda decir todo lo que usted tiene, Satanás es uno.
Satanás sabe cuando usted ve al hombre o la mujer que pasa un hombre o una mujer y usted como hombre mira, nadie lo está viendo, pero él sabe cuando los ojos se le dilatan y él sabe interpretar. Ay, papá, que gustó. Tranquilo, si eso es lo que te gusta, yo te lo doy.